Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estamos en la unidad 1 atendiendo cinemática relacional de las partículas. Bueno, el día de ayer se introdujo el concepto de velocidad media, también de velocidad instantánea, el cual nos sirve para medir velocidades reales de las partículas. La fórmula de velocidad media y velocidad instantánea fueron dadas para el caso de una dimensión en donde es innecesario poner el carácter vectorial de estas cantidades físicas. Pero cuando tú trabajas en 2 o 3 dimensiones, es muy importante que tú pongas el carácter vectorial a estas variables, ya que no sabemos en qué dirección se está moviendo la partícula, no sabemos si se dirige en X, en Y o en Z, si es el caso. Bueno, hasta el momento ha sido velocidad. Velocidad se entiende como un cambio en la posición con respecto del tiempo y la fórmula real es una derivada de esta posición con respecto del tiempo. Ya no es esa formulita de la primaria en donde nos decían que la velocidad era distancia entre tiempo. Esa fórmula es totalmente falsa. Lo correcto sería rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Bien? Ahora, el día de hoy vamos a introducir el concepto de aceleración. ¿Alguien sabe qué es la aceleración o cómo la entiende? Supongo que sí, ¿verdad? Pero como siempre no quieren hablar. Por eso no son el grupo consentido. Bueno, una aceleración podemos verla como un cambio en la velocidad. Es un cambio en esta variable. Si tú, cuando inicias un movimiento, partes del reposo, usualmente, cuando partes del reposo tienes velocidad cero, ya que no tienes movimiento. Pero al ir avanzando, tu velocidad va incrementando hasta llegar seguramente a un valor constante, que es cuando estamos caminando, ¿verdad? A un paso fijo. Bueno, esa velocidad constante con respecto a la inicial que era cero, ahí has acelerado. ¿Por qué has acelerado? Porque ha habido un cambio en tu velocidad. Esta cantidad física llamada aceleración, al igual que en la velocidad, existe una aceleración promedio o una aceleración media. En el caso de la velocidad media estaba definida entre 2 instantes del movimiento del cuerpo. Es decir, dada una posición inicial y una posición final, le hacíamos corresponder un tiempo y una posición. Dados estas cantidades, se puede calcular la velocidad media. En el caso de la aceleración media, también debes dar 2 instantes, un tiempo inicial, un tiempo final, con sus correspondientes velocidades. No posiciones, sino velocidades. Bueno, vamos a ver matemáticamente cómo se define esta cantidad física. Y de ahí brincamos al caso de aceleración instantánea, que es la que nos va a interesar, ya que la aceleración media, al igual que la velocidad media, no sirven para describir correctamente el movimiento de las partículas. En cambio, deben utilizarse las cantidades instantáneas. Bueno, les comparto una cosa, la pizarra. Es este de aquí. Vamos a ver entonces la aceleración promedio. O también llamada aceleración media. Bueno, la aceleración media vamos a definirla como una letra A, y le ponemos encima una barra porque es una cantidad promedio. Esta la vamos a definir como el cambio en la velocidad Cuidado, ¿a qué velocidad me estoy refiriendo? ¿Velocidad promedio o velocidad instantánea?
¿Sería instantánea? Velocidad instantánea. Es la velocidad real de las partículas. Bien, entonces aquí te pongo como una nota instantánea. Cuando nosotros digamos velocidad o simplemente aceleración, sin ningún apellido, nos estamos refiriendo a la cantidad instantánea. Bien, no, recuerda que las promedio no nos sirven para medir cantidades reales. Y esto dividido entre el tiempo transcurrido. Bueno, eso es en palabras. Cambio en velocidad instantánea dividido entre el tiempo que ha pasado. En símbolos quedaría de la siguiente forma. A barra es igual a el cambio en la velocidad instantánea dividido entre el tiempo transcurrido. Bien, este es para el caso de una dimensión. Cuando trabajas cantidades en dos o dimensiones superiores, debemos ponerle carácter vectorial de esta forma. Y bueno, pues esta es la aceleración instantánea, perdón, promedio o media. Es algo muy fácil. ¿Y en qué unidades se mide? Las unidades de medida de esta cantidad, sus unidades, son en el sistema internacional, se miden metros sobre segundo. Bien, esto nosotros lo conocemos como metro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés tenemos el pie sobre segundo, es decir, pie sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de medida en los sistemas que vamos a trabajar. Tenemos variantes, recuerda que no son las únicas. Yo puedo medir distancias en centímetros, en millas, en kilómetros, años luz, entre otras. Y el tiempo lo puedo medir en horas, minutos, segundos, días, entre otras. Bien, pero para las unidades aceptables para cálculos son ya sean SI, metro sobre segundo cuadrado, o pie sobre segundo cuadrado. Es algo muy fácil de entender, ¿vale? Entonces, cuando tú utilices esta expresión de la aceleración promedio, debes tener muy claro que esta velocidad que aparece aquí es la velocidad instantánea, la velocidad real. Recuerda bien que también, cuando tú veas deltas en algunas fórmulas que vamos a ver, esas deltas representan un cambio. Y en este caso, delta V, lo voy a poner en una dimensión, por lo tanto no tiene caso ponerle carácter vectorial. Esta V, delta V es la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿vale? Similarmente, el delta T sería tiempo final o el instante final donde culmina el movimiento, o a lo mejor donde nos interesa simplemente, menos el tiempo inicial. Sería dado por esto de aquí, ¿vale? Esto es la fórmula para la aceleración media. Y no es complicada, es muy parecida a la velocidad media. Pero, otra vez, no es útil para describir el movimiento correcto de las partículas. Acaba tu clase, Diego. La aceleración promedio nos sirve para describir el movimiento correcto de las partículas. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Bueno, No. es algo muy fácil. Vamos a resolver un ejercicio del Szymanski para aplicar esta nueva cantidad física. Estoy copiando. Este de aquí. Es este, vean. Dice, un astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2 segundos a partir del instante 1 segundo. Registrando estos datos, se va a calcular la aceleración media y decir si la rapidez del astronauta aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos.
El primero es de 1 segundo a 3. El segundo es de 5 a 7 segundos. Tercero de 9 a 11. Y último de 13 a 15 segundos. Es muy sencillo. Hay que detectar las palabras clave. Aquí se te está pidiendo calcular una aceleración promedio. No tenemos otra fórmula más que esta de la izquierda. Bien. Esta aceleración promedio, para que tú la puedas calcular, requieres de 2 instantes. Un tiempo inicial y un tiempo final, de acuerdo a la fórmula. Bien. Esos instantes son variables, depende de cada inciso. En el primero va de 1 segundo hasta 3. ¿Sale? Entonces, ¿qué debes hacer? En estos instantes, tú necesitas ver la velocidad que lleva el astronauta. En un segundo, de acuerdo a la tabla, tiene una velocidad de 0.8 metros sobre segundo. En 3 segundos tiene una velocidad de 1.2. Entonces, tomando en cuenta estos datos, se va a calcular la aceleración promedio. El inciso B es muy parecido, va de 5 a 7 segundos, entonces tomarías estos últimos de aquí. Y similarmente los demás incisos, ¿sale? Bueno, pues es algo muy sencillo. Lo hacemos rápidamente. Voy a hacer detalladamente uno. Los demás son muy similares. Pero aquí lo curioso va a ser el cambio en los signos de la aceleración, ya que al igual que en la velocidad, como es una cantidad vectorial, puede ser esta positiva o bien negativa. ¿Cómo se interpreta una aceleración positiva? ¿Alguien tiene idea? No. ¿Una negativa? No. Claro que sí, es física, es algo que todos hemos vivido alguna vez. Una aceleración positiva es cuando estás incrementando la rapidez o tu velocidad. Así lo puedes asociar. Pero ten cuidado, porque la velocidad puede ser positiva o negativa. En el caso que la velocidad y la aceleración tengan el mismo signo, significa que la partícula está incrementando la velocidad. La puede incrementar positivamente, significa que va hacia la derecha, o la puede incrementar negativamente, significa que va hacia la izquierda. En ambos casos, la aceleración aumenta. Una aceleración negativa es cuando la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios. Es decir, una es más, la otra es menos. No pueden ser iguales. En tal caso, la partícula está frenando. Veamos, se puede dar el caso en que la velocidad sea positiva, pero si la partícula está frenando, entonces la aceleración debe ser negativa. Una velocidad positiva significa que la cosa se mueve hacia la derecha. ¿Sale? Al revés, una velocidad negativa y aceleración positiva, que significa que como son signos contrarios de estas dos cantidades, la aceleración está disminuyendo, ¿bien? Está frenando, pero la partícula se mueve hacia la izquierda ya que su velocidad es negativa. Ese es el juego de los signos para estas cantidades. Lo veremos más detalladamente en este ejercicio. Bien, el primero de ellos lo calculamos fácilmente. Aquí tenemos que la aceleración promedio, no voy a poner el carácter vectorial ya que aquí dice, por aquí arriba, no sé si lo notaste, decía que la cosa se mueve en una línea recta. Por lo tanto, es un movimiento en una dimensión. Calculamos el cambio en la velocidad y el tiempo transcurrido. Bien, para el inciso A sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Y todo dividido entre el tiempo final menos tiempo inicial. Esta es tu fórmula desarrollada. Sustituimos. Aquí vamos a tomar en cuenta solamente estos instantes, ¿verdad? El de 1 segundo y 3, los que están aquí. Bueno, para estos valores del tiempo y la velocidad hay que calcular la aceleración promedio. Sustituimos. ¿Cuál es la velocidad final en este caso? 1.2 metros sobre segundo. 1.2. Observa que todo está en SI, no hay que hacer conversiones. El tiempo, perdón, la velocidad inicial es de 0.8.
metros sobre segundo, y todo partido por 1 segundo, que es el tiempo final, ¿es cierto? Es de 3 menos 1. Hay que hacer las cuentitas. 1.2 menos 0.8 es más 0.4. 3 menos 1 es 2. 0.4 entre 2 queda positivo 0.2. ¿En qué unidades? Arriba tienes metros sobre segundo y abajo sobre segundo. No se cancelan, al contrario, esto se convierte en metros sobre segundo cuadrado. Esta es tu aceleración. ¿Cómo interpreto esta aceleración? Muy fácil. Debes tú observar, a lo mejor es más fácil verlo de esta forma. 0.2 positivo metros sobre segundo. Significa que el astronauta, por cada segundo que está transcurriendo, su velocidad incrementa, y digo incrementa porque fíjate que es positiva, en 0.2 metros por segundo. Bien. Estas unidades son equivalentes a 0.2 metros sobre segundo cuadrado. Pero es más fácil verlo de esta forma. Por cada segundo que transcurre, cambia o incrementa su velocidad en 0.2 metros sobre segundo. Listo. Observa que la aceleración es positiva, por lo tanto, está incrementando, ¿verdad? Incrementa la velocidad y, por lo tanto, su aceleración. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muy fácil, ¿verdad? Hacemos un poco más rápido las demás. La que viene es la de 5 a 7 segundos. La velocidad final aquí es de 1.2. La velocidad inicial es 1.6. Tiempos 7 y 5 segundos respectivamente. Entonces quedaría 1.2 menos 1.6 y todo dividido entre 7 menos 5. Arriba te da menos 0.4, abajo te da 2 y te da negativo 0.2 metros sobre segundo, equivalentemente esto de aquí. Ahora, ¿cómo interpretamos esta cantidad? Para empezar, debes notar que el signo es negativo. ¿Bien? Por cada segundo disminuye 0.2. Sí. ¿Pero qué disminuye? La velocidad, ¿no? Correcto. Así de fácil. Bien. Aquí podemos argumentar lo siguiente. Mira, la velocidad y aceleración tienen signos diferentes. Significa que la astronauta está frenando a razón de 0.2 metros sobre segundo. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Ya te perdiste? ¿No lo sabes? No. ¿Vamos bien? Bueno, es muy importante que tú sepas interpretar tus resultados. No es que esté mal el signo sale naturalmente de hacer esta cuentita, ¿bien? Pero hay que darle una interpretación y ver si es consistente con la situación. En este caso, la interpretación es esta. Cuando tú tienes signos diferentes en la velocidad, aquí son diferentes porque la aceleración es negativa, mientras que las velocidades, fíjate que aquí en esta primera columna son positivas. Son signos contrarios, por lo tanto, la partícula está frenando. Pero, ¿en qué dirección se mueve la partícula? ¿Me lo pueden decir? ¿A la izquierda? No, la dirección te la dice el signo de la velocidad. En este intervalo de 5 a 7 segundos, fíjate que la velocidad es positiva. ¿Sí lo ves? La derecha. Está del lado derecho, se mueve hacia la derecha. ¿Bien? Bueno, si tú lo ves como 5 segundos, la partícula se mueve hacia la derecha. Si lo ves como 7 segundos, la partícula se mueve hacia la derecha. Pero si tú lo ves como un intervalo de 5 a 7 segundos, observa que la partícula está a la derecha, sin embargo, se está acercando al origen.
va de derecha a izquierda. ¿Sale? Así, muy fácil. Bueno, similarmente se calcula la aceleración promedio para estos intervalos. Lo puedes hacer tú. Debes ver la velocidad final, inicial y los tiempos. ¿Sale? Para este y para este de aquí. La interpretación física es muy parecida a estas de aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No. Todo bien. No. Bueno, Todo claro, gracias. como les repito, esta cantidad de la aceleración promedio no sirve para describir aceleraciones reales. ¿Sale? En su caso, vamos a ver, bueno, a utilizar la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es la aceleración necesaria para los cálculos, y esto es una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Supongo que recuerdan ese análisis en donde apareció la derivada de la posición con respecto del tiempo para la velocidad instantánea. Es muy parecido para la aceleración instantánea. No os voy a marear tanto. La aceleración instantánea se nota como A nada más, A de aceleración, y esta va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, así de fácil. Esta es tu fórmula correcta para el cálculo de la aceleración. En el caso de una dimensión, lo puedes escribir así: de 2 o 3 dimensiones debe llevar una flechita porque son cantidades vectoriales. Las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado en SI y pies sobre segundo cuadrado en británicas o inglés. ¿Sale? Esta sí te sirve para describir movimientos reales de las partículas. Bueno, esta es una forma de calcular la aceleración. Entonces, si tú combinas esta fórmula con esta de aquí, porque recuerda que la velocidad que aparece en esta fórmula es velocidad instantánea, ¿bien? Y esa velocidad instantánea la calculamos como derivada de la posición con respecto del tiempo, vector, en el caso de 2 o 3 dimensiones. Resulta que estas dos fórmulas son las más importantes de la cinemática. De estas dos formulitas salen todas las fórmulas de aquellos movimientos sencillitos como movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, caída libre, movimiento parabólico, entre otros. Todos esos movimientos tienen sus propias ecuaciones. No sé si lo recuerdes. No puedes utilizar ecuaciones de caída libre para un movimiento parabólico o para un circular. Cada una tiene su grupo de ecuaciones. Y todas esas ecuaciones salen de estas dos. Estas son las ecuaciones madre para todos los movimientos posibles. Incluso movimientos más complejos como movimiento relativo, movimiento en una espiral, entre otros. Todos esos movimientos se describen con este par de ecuaciones. Y si te das cuenta son muy sencillas, son derivadas. Y todos sabemos derivar. Bueno, déjame buscar un ejercicio sencillito para aplicar esta fórmula. Aquí ya lo encontré. Está muy fácil. Ustedes son más inteligentes. Uno que tenga un poquito de nivel. Bueno, para empezar esto. Vamos a comparar la aceleración promedio y la aceleración instantánea para un ejercicio. ¿Bien? Este es del Serway, edición 9. Es uno de los ejercicios del capítulo, no es de la lista. ¿Sale? Ese es el primer inciso. Y el segundo inciso está por aquí. Este es el segundo. Bueno. Dice la velocidad de una partícula. Ojo, cuando te dice velocidad, se está refiriendo a velocidad instantánea. ¿Sale? La instantánea es la de la derivada.
La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X varía de acuerdo con esta fórmula. La velocidad es 40 menos 5t cuadrado, donde la v se mide en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Primera pregunta. Bueno, inciso. Encuentra la aceleración promedio en el intervalo 0 a 2 segundos. Después determina la aceleración en 2 segundos. Es algo muy sencillo. Aquí te están dando una fórmula de la velocidad, que es esta de aquí, en unidades internacionales, ¿sale? Unidades internacionales. La primera parte consiste en calcular, fíjate bien, aceleración promedio. Cuando tú quieres cantidades promedio o medias, necesitas 2 instantes, 0 y 2 segundos. Aquí todo bien. En el segundo caso se te está pidiendo una aceleración a secas. Bien, significa que es una aceleración instantánea. Para la aceleración instantánea no necesitas 2 instantes, solamente 1. Y en este caso es de 2 segundos. ¿Entiendes el problema? ¿Sabes qué es lo que hay que calcular o no? Sí. Sí. Vale. No podemos imaginarnos la situación, yo no, pero se puede graficar esta criatura. Esta cosa, vamos a hacer una gráfica y nos podemos dar una idea de cómo es el movimiento. Lo hacemos en una gráfica de el eje horizontal, siempre va a ser el tiempo. En este caso se mide en segundos. Y el eje vertical va a ser la velocidad. No puedo pintar la posición porque no tengo fórmula de la posición, solamente de la velocidad. Y esta velocidad se mide en metros sobre segundo. La fórmula de la velocidad es 40 menos 5t cuadrado. Si tú graficas esto, esta criatura es una parábola. Es una parábola simétrica con respecto al eje Y, bueno, al eje vertical, y abre hacia abajo. Es algo así. No sé si es algo así. Bien, pero físicamente toda la curva no tiene sentido. Físicamente sabemos que no hay tiempos negativos. Por lo tanto, todo este eje que está a la izquierda, estos T's, estos puntitos, son tiempos menores que 0 y físicamente no tienen ningún significado. ¿Bien? Por lo tanto, debo descartar toda esta región. Todo esto se va. Por eso es que solamente se dibuja el primer cuadrante y el cuarto cuadrante en estas gráficas de movimiento, ¿vale? Entonces, como no tiene sentido dibujar esta parte, aquí voy a borrar todo este pedazo de parábola. Solamente a partir de 0 en adelante, ¿sale? Porque tiempos negativos no tienen significado. Ahí está. La cosa seguramente se mueve en este sentido. ¿Qué te dice esta gráfica? Pues la curva azul representa la velocidad. Esto es velocidad. Observa que la velocidad va disminuyendo. ¿Cuál es el valor máximo de la velocidad? Es este de aquí. Este es de 40. ¿Cómo sé que es 40? Pues muy fácil, porque en 40 le corresponde un tiempo igual a 0. Y si tiempo vale 0 y tú lo evalúas aquí, te va a dar la velocidad en el instante 0, en el instante inicial. Partió con una velocidad de 40 metros sobre segundo, ¿bien? Y va disminuyendo conforme avanza el tiempo, su velocidad va decreciendo cuadráticamente, ¿sale? Entonces, la velocidad pasa de ser positiva, 0 en algún momento, y luego negativa. Bueno, así podemos entender estas gráficas. Ahora calculemos la aceleración promedio. Es algo muy fácil, se van a ver de lo fácil que es. La aceleración promedio no tiene caso que le ponga vector porque aquí es un movimiento en una línea recta. Se mueve a lo largo del eje X. Esta aceleración promedio es el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido. Aquí sería velocidad final menos inicial partido por
esta diferencia de instantes. Bien, ¿cómo calculo estas velocidades? Con la fórmula que ya tenemos arriba, que es 40 menos 5t al cuadrado, tomando en cuenta los primeros valores que nos da el problema, que son los números, creo que 5 y 2. Ah, no, 0 y 5. 0 y 2 segundos. Bien. Las velocidades, aquí me interesa calcular a ver, déjame dar una cuenta rápida. Ah, sí. Por ejemplo, si este es el tiempo 0, a lo mejor por aquí está el tiempo 2. 2 segundos. Bien. Entonces, en esos instantes yo voy a tener ciertas velocidades. Fíjate, aquí en 2 segundos tengo esta velocidad. En 0 segundos tengo esta otra. La de 0 segundos es muy fácil, ¿verdad? Ya la tengo, es de 40 metros sobre segundo, pero la de 2 segundos todavía no sé cuánto vale. Y es necesaria para el cálculo de la aceleración promedio. Entonces, esta velocidad final le corresponde al tiempo final. Y el tiempo final es de 2 segundos. Por lo tanto, sería la fórmula de la velocidad evaluada en 2 segundos. Aquí sería 2 elevado al cuadrado, de acuerdo a tu fórmula. ¿Bien? Hacen las cuentas. 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. 40 menos 20 es 20. ¿20 qué? Pues es una velocidad. Y recuerda que está en SI, metro sobre segundo. ¿Bien? La velocidad inicial es muy parecida. Se calcula como 40 menos 5 por el tiempo. Pero en este caso el tiempo es 0. Porque es en el instante 0 al cuadrado. Cuentitas, 40. Velocidad, metros sobre segundo. No olvides poner unidades a las cantidades físicas. Bien. Ya lo tengo. Entonces solamente debo sustituir. Aquí quedaría entonces como 20 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundo. Y todo dividido entre el tiempo transcurrido, que es de 2 segundos menos 0 segundos. Se muere. Arriba te queda menos 20, abajo 2, y la división es negativa 10 unidades. Metros sobre segundo. Equivalentemente, esto de aquí. Escribo esto para entenderlo más fácilmente. ¿Cómo interpretamos esta cantidad? Menos 10 metros sobre segundo o menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa? Tuvo una desaceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado. Está frenando. La parte, A razón. bueno, ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No. no, La partícula está frenando. ¿Todos de acuerdo? sí, Sí. ¿Por qué está frenando? No es porque sea negativa. porque va en caída. Está frenando porque tiene signo contrario a la velocidad. La velocidad, como te puedes dar cuenta, aquí es positiva, aquí es positiva. ¿Bien? ¿Y qué resultó ser ahora? Negativa. Signos contrarios de velocidad y aceleración significan que la partícula está frenando. ¿Bien? Son signos contrarios. La partícula está frenando. ¿Pero a qué razón lo está haciendo? Pues a razón de 10 metros sobre segundo. A esa razón está frenando. ¿Sale? Se acabó. Muy fácil. Este es el primer inciso. El segundo inciso solamente consiste en calcular la aceleración instantánea, es decir, la aceleración real, 2 segundos después de iniciar su movimiento. Aquí en la gráfica, lo que nosotros hemos hecho es calcular esta recta secante. La pendiente de esa recta secante, esta pendiente, le voy a llamar así, pendiente, físicamente es la aceleración promedio. Te das cuenta, la pendiente es negativa, la pendiente de esa línea recta consistente con el valor numérico, bueno, con su signo negativo. Cuando yo quiero calcular la aceleración instantánea,
Geométricamente, tú estás calculando la recta tangente. Aquí. La pendiente de esa recta tangente es la aceleración instantánea. Simplemente A. Recuerda que una secante corta a una curva en al menos 2 puntos, como es la línea roja de aquí. Y la recta tangente solamente la toca en un punto, como es la línea amarilla. Eso pasa geométricamente. Vamos a verlo ahora matemáticamente. Es algo muy sencillo. La inciso B, aceleración instantánea, es la derivada, ¿verdad? Lo voy a poner así como V'. Más fácil. La derivada de esta criatura, 40, era 40 la fórmula, menos 5t cuadrado, prima. La derivada ingresa a estos dos términos. ¿Cuál sería la derivada de 40? 0. 0. Bien. Menos derivada de 5t cuadrada. 10t. 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 Correcto. Se muere. Queda simplemente menos 10 veces el tiempo. Tienes tu fórmula de la aceleración en cualquier instante y siempre va a ser menos 10 por el tiempo que tú quieras. ¿Qué tiempo quiero yo? Podemos hacer una tabla seguramente para varios instantes. El tiempo lo voy a medir en segundos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Quiero calcular la aceleración en 0 segundos cuando inicie el movimiento. Así. ¿Cuál es mi fórmula? Pues esta de aquí. Evalúo en t igual a 0 y tendría 0, ¿verdad? Una aceleración 0, ¿qué significa? ¿Está acelerando o está frenando o ninguna? ¿O qué está pasando? Está en un Ninguna. estado de Está movimiento. sin movimiento, ¿no? No Porque sé. es No, nula. no está haciendo movimiento. Está Está parado, en ¿no? un punto sin Es mover. nula, es nula su movimiento. No necesariamente. Cuando tú me dices que no experimenta movimiento, yo entiendo que no se está moviendo, pero no necesariamente. Puede llevar una velocidad constante. Constante, ¿no? Claro que sí, como la gravedad. O tú caminando a velocidad constante, no estás acelerando. Sin embargo, te estás moviendo. No lo confundas. Entonces, una aceleración 0 significa, pueden ser dos cosas. Una, reposo, o bien, dos, tiene una velocidad constante. ¿Cuál es? No la sé hasta yo calcular la velocidad. Si resulta que mi velocidad es 0, ahora sí puedo decir que está en reposo. Pero si mi velocidad es diferente de 0, ¿qué significa? Pues que se está moviendo. ¿Sí está claro? ¿No lo saben? Sí. Son muy inteligentes. Déjenme pasar, generar una segunda videollamada, ya que quedan segundos. Le dan clic al mismo enlace. No se van a